envenenó a su propio hijo con caramelo la noche de Halloween. La noche de Halloween es una de las festividades más esperadas por los niños y niñas en Estados Unidos. La posibilidad de disfrazarse y jugar a ser un terrorífico personaje mientras recorren casas decoradas con motivos tenebrosos es sinónimo de diversión, especialmente para los más pequeños. Y sus padres suelen unirse a esta celebración llevándolos a buscar las ansiadas golosinas en la tradición conocida como dulce o truco. Pero Halloween es también, para muchos, una fecha de angustia, miedo y dolor. Algunas de las mentes más oscuras han escogido justamente este día para cometer horrendos crímenes. Y uno de los más dolorosos es el que hoy vamos a contarles. Un padre que, llevado por la ambición, ejecutó el plan de quitarle la vida a su propio hijo de tan solo 8 años en Halloween. Ronald Clark O'Bryan, también conocido como Candyman o el hombre que mató Halloween, nació el 19 de octubre de 1944 en Pasadena, Texas, Estados Unidos. Poco se sabe de su pasado hasta el momento del crimen, pero lo que sí se conoce es que era un hombre con problemas económicos e incapaz de mantener un empleo estable. De hecho, de 1964 a 1974, tuvo un total de 21 trabajos. Era despedido de cada uno por negligencia o comportamiento fraudulento. En 1974, Ronald, entonces de 30 años, vivía en Deer Park, un pequeño suburbio de clase media en el condado de Harris, en el sureste de Texas, con su esposa Dainine y sus 2 hijos, Timothy, nacido en 1966, y Elizabeth, 3 años menor. O'Bryan trabajaba como optometrista en la óptica del estado de Texas en Sharpstown, Houston, y era diácono en la iglesia bautista, donde además cantaba en el coro y estaba a cargo del programa de autobuses locales. Era, entonces, un hombre que inspiraba confianza y respeto. Aquellos que lo conocieron lo consideraban un ciudadano modelo. De hecho, un pastor lo describió como un buen cristiano y un padre por encima del promedio. Pero lo que pocos sabían era que en el fondo las dificultades económicas lo estaban poniendo contra la pared. Acumulaba deudas y la desesperación parecía estar acorralándolo. Su salario de $150 a la semana apenas cubría la comida y el alquiler. No se sabe si por ambición o por el agobio que sentía, inventó un plan retorcido para aliviar sus problemas financieros y vivir una vida más cómoda. Lo llevaría a cabo en Halloween de 1974, después de contratar una póliza de seguro de vida sobre sus 2 hijos, Timothy y Elizabeth, algo que su esposa ignoraba. Hola a todos, mi nombre es Andreina, y 3 veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Un mortal, dulce o truco. O'Bryan nunca había mostrado un interés real en Halloween hasta 1974, cuando se notaba muy ansioso por esta festividad. Así, el 31 de octubre de ese año, fue con sus 2 hijos, Timothy, de 8 años, y Elizabeth, de 5, a un vecindario de Pasadena, Texas, a llevar a los niños a pedir dulces de casa en casa, cumpliendo la tradición de Halloween en Estados Unidos, conocida como dulce o truco. Los acompañaban su vecino y amigo de la familia, Jim Bates, también con sus 2 hijos. Era una noche fría y la lluvia ya se asomaba amenazante. Tras visitar una casa que estaba a oscuras y donde nadie abrió la puerta, los niños corrieron impacientes a la vivienda de al lado. Ronald se quedó un poco más atrás y luego se sumó a los demás para seguir el recorrido. Pero el juego terminó pronto, ya que la lluvia comenzó a caer, marcando el final abrupto de la noche de Halloween para los niños O'Bryan y Bates. Pero antes de despedirse, Ronald entregó a cada uno de los niños un caramelo conocido como Pixie Sticks.
Era del extra grande, de 21 pulgadas. Los Pixie Sticks son unas golosinas clásicas en Estados Unidos que asemejan a unos popotes o sorbetes rellenos de caramelo ácido en polvo. Ronald tenía 5 de estas golosinas que, aseguró, le había dado el dueño de la casa a oscuras, donde no les habían abierto la puerta inicialmente. Luego, en el camino de regreso a la casa, Ronald le regaló el último Pixie Sticks que tenía en su poder a un niño de 10 años que se encontró y reconoció de su iglesia. Ya en casa, y antes de irse a la cama, el pequeño Timothy quiso comer más dulces y, según O'Brien, escogió justamente un Pixie Sticks. Como el niño tuvo problemas para sacar el polvo de caramelo de la pajilla, su padre le ayudó a aflojarlo. Cuando probó el dulce, Timothy se quejó diciendo que sabía amargo. O'Brien le dio entonces a su hijo un poco de la bebida Kool-Aid para que se quitara el mal sabor. El niño inmediatamente comenzó a quejarse de un fuerte dolor de estómago y corrió al baño, donde empezó a vomitar y a convulsionar. Ronald aseguró que lo sostuvo mientras vomitaba hasta que el pequeño se desvaneció en sus brazos. Salieron a toda velocidad al hospital, pero en el camino, Timothy dejó de respirar. Estaba muerto, menos de 1 hora después de haber consumido el caramelo. La muerte del niño de 8 años, ocurrida justo en Halloween, conmocionó a todos en el pequeño pueblo de Texas, y los investigadores no perdieron tiempo para tratar de descubrir cuál había sido la causa. Los policías se comunicaron en principio con un especialista forense, que al escuchar los detalles de la extraña muerte, les pidió que olieran el aliento del chico. Notaron entonces que despedía un olor semejante a las almendras. «Es cianuro», concluyó de inmediato el doctor Joseph Yahimsik, jefe de forenses del vecino condado de Harris. El suceso hizo explotar el miedo en la comunidad. Muchos padres entregaron a la policía los caramelos que sus hijos recibieron la noche de Halloween, porque temían que estuvieran también envenenados. ¿Quién entregó los caramelos? Tal como había señalado el forense, la autopsia confirmó que los caramelos que consumió Timothy estaban mezclados con una dosis letal de cianuro de potasio. Los Pixie Sticks, que según Ronald recibió de un hombre que no logró identificar, fueron recuperados por la policía, porque los niños a quienes O'Brien los regaló no lo llegaron a consumir. Uno de los niños estuvo a punto de ingerir el caramelo, pero no pudo abrir la grapa cerrada fuertemente. Sus padres lo consiguieron dormido sosteniendo el Pixie Sticks íntegro que entregaron a las autoridades. Los investigadores observaron que los sorbetes habían sido abiertos y en la punta fueron rellenados con cianuro en polvo y vueltos a cerrar con una grapa. El caramelo que consumió Timothy contenía suficiente cianuro para matar a 2 adultos, mientras que los otros Pixie Sticks tenían veneno como para quitarle la vida a 3 o 4 adultos. Ronald O'Brien inicialmente le dijo a la policía que no podía recordar en cuál casa le habían entregado los caramelos envenenados. Los funcionarios comenzaron entonces a sospechar del hombre, ya que el grupo solo había visitado casas en 2 calles, porque esa noche la lluvia repentina les impidió avanzar más. Las sospechas fueron creciendo cuando la policía descubrió que en ninguna de esas casas que visitaron, los niños habían entregado Pixie Sticks. Después de caminar con los investigadores por el vecindario 3 veces, recreando el recorrido que hicieron la noche de Halloween, finalmente Ronald O'Brien los llevó a la casa donde nadie les había abierto la puerta. Les dijo a los agentes de la policía que esa noche regresó a esa casa antes de reencontrarse con su vecino y los niños. Aseguró que el dueño no encendió las luces, pero le entregó 5 Pixie Sticks. Y afirmó que no llegó a ver el rostro del hombre, sino solo su brazo, que describió simplemente como peludo. Los investigadores hicieron las indagaciones necesarias. El dueño de la casa se llamaba Courtney Melvin, un controlador aéreo que trabajaba en el aeropuerto William Hobby de Houston. La policía se dirigió al terminal aéreo y detuvo al hombre. Sin embargo, pronto descubrieron que Melvin no había regresado a su hogar sino hasta las 11 de la noche ese 31 de octubre, mucho después de que los niños O'Brien y Bates habían estado recorriendo el vecindario en busca de dulces. Casi 200 personas confirmaron que Melvin estaba trabajando esa noche de Halloween, incluidos sus compañeros. También las hojas de asistencia de su empresa corroboraban su coartada. Además, su mujer y su hija estaban en casa,
pero habían apagado las luces porque se les habían acabado los caramelos. Las investigaciones seguían avanzando y cada vez más Ronald O'Bryan parecía el culpable. La policía descubrió que el hombre tenía una deuda de más de $100,000 y una historia de inestabilidad en sus trabajos. Se reveló que era sospechoso de un robo en la óptica donde trabajaba y que estaba a punto de ser despedido por ello. Su carro estaba por ser embargado y había incumplido varios préstamos bancarios que llevaron a que la casa familiar fuera embargada. Al mismo tiempo, había contratado pólizas de seguros para sus hijos unos meses antes de la muerte de Timothy. En enero de 1974, contrató pólizas de $10,000 a favor de sus 2 hijos y un mes antes tomó una póliza adicional de $20,000 a pesar de las objeciones de su aseguradora. Y nuevamente, unos días antes de Halloween, contrató una extensión de más de $20,000 por cada niño. En total, las pólizas sumaban unos $60,000. Su esposa no estaba al tanto de estas nuevas pólizas adquiridas por su marido sobre la vida de sus 2 hijos. A la mañana siguiente de la muerte de Timothy, lo primero que hizo Ronald O'Bryan fue llamar a su compañía de seguros para preguntar sobre el cobro de las pólizas que había contratado para su hijo, ahora fallecido. Un nuevo hallazgo vino a incrementar las sospechas de los investigadores contra el hombre. Poco antes de esa noche de Halloween, Ronald visitó a un proveedor de químicos para comprar cianuro. Si bien no se llevó nada tras enterarse de que la cantidad mínima que podría adquirir eran 5 libras. El hombre de la tienda no supo identificar a O'Bryan, pero sí recordaba que el cliente tenía puesta una bata como la de un médico. Y ese era justo el uniforme que usaba Ronald en su trabajo como optometrista. Fue entonces que la tesis policial terminó de perfeccionarse. Según los investigadores, Ronald O'Bryan había envenenado los caramelos para matar a sus hijos y así cobrar las pólizas de seguros. Los agentes pensaron que entregó también los otros dulces con cianuro a los demás niños para intentar encubrir el crimen. Tras obtener una orden de registro, la policía encontró en la casa de los O'Bryan unas tijeras con residuos de un plástico similar al del envoltorio de los caramelos envenenados. O'Bryan fue arrestado y llevado a la comisaría. La policía lo interrogó una y otra vez, pero Ronald siempre defendió su inocencia. Veredicto sin dudas. A pesar de que la policía nunca descubrió cuándo o dónde O'Bryan compró el veneno, no tenían dudas de su culpabilidad. Por ello, decidieron arrestarlo por la muerte de Timothy el 5 de noviembre de 1974. Ronald O'Bryan fue acusado de homicidio capital y 4 intentos de asesinato. Sin embargo, se declaró inocente. El juicio comenzó el 5 de mayo de 1975 en Houston. En la audiencia, un químico que conocía a Ronald testificó que en el verano de 1973, O'Bryan lo contactó para preguntarle acerca del cianuro y la cantidad que se consideraba fatal. Asimismo, el vendedor de una tienda de químicos también declaró que O'Bryan le preguntó cómo podía comprar cianuro. Amigos y compañeros de trabajo igualmente subieron al estrado para contar que meses antes de la muerte de Timothy, Ronald mostró un interés inusual en el cianuro y hablaba de cuánto se necesitaba para matar a una persona. Otro evento que salió a relucir en el juicio fue que Ronald iba a una universidad comunitaria y en una clase le preguntó a su profesor si el cianuro era más letal que otros tipos de veneno. ¿Por qué iba alguien a comentar algo así?, se preguntaban los investigadores. Los cuñados de O'Bryan revelaron además que el mismo día del funeral de Timothy, Ronald comentó que usaría el dinero del seguro del chico para tomar unas largas vacaciones y comprar varias cosas. Por si fuera poco, su esposa también declaró en su contra. Dijo que Timothy no había escogido comer los Pixie Sticks esa noche, sino que fue su marido el que lo obligó a seleccionar ese dulce en lugar de otros. Mientras tanto, Ronald seguía manteniendo su inocencia, pero su defensa era muy débil. Atribuía el crimen a la leyenda urbana que desde hace décadas habla de un envenenador loco, que reparte caramelos envenenados y manzanas dulces con hojillas de afeitar ocultas durante la noche de Halloween. Son historias que han persistido durante años, a pesar de que no hay documentos ni evidencias que las prueben.
Con toda la atención mediática en el caso, fue cuando la prensa comenzó a apodar a Ronald O'Bryan como el Candyman o el hombre de los caramelos. También fue conocido como el asesino de los Pixie Sticks. El 3 de junio de 1975, en solo 46 minutos, el jurado tuvo un veredicto para el Candyman. Lo encontraron culpable de asesinato capital y de 4 intentos de asesinato. Luego, el jurado deliberó durante 71 minutos más para dictar la sentencia, que finalmente fue la pena de muerte. Ronald fue recluido entonces en la unidad Ellis, cerca de Huntsville, Texas, donde estaban todos los condenados a muerte en el estado. En ese lugar fue rechazado y despreciado por los demás sentenciados a pena capital debido al crimen que cometió contra su propio hijo. Incluso hubo manifestaciones de odio hacia el hombre el día de su ejecución. La ejecución de O'Bryan fue reprogramada varias veces. La primera fue el 8 de agosto de 1980, pero su abogado introdujo una suspensión. Fue fijada entonces para el 25 de mayo de 1982 y nuevamente pospuesta. El juez Michael McSpadden agendó una tercera fecha, el 31 de octubre de 1982, fecha del 8º aniversario del crimen, e incluso se ofreció a llevar personalmente a O'Bryan a la Cámara de la Muerte. El caso también cobró notoriedad porque la del Candyman iba a ser la primera vez que Texas ejecutara a un preso mediante inyección letal. Pero la Corte Suprema retrasó otra vez la fecha para darle al sentenciado la oportunidad de apelar para pedir un nuevo juicio. Fue entonces que se fijó el 31 de marzo de 1984 como nueva fecha de la ejecución. El abogado defensor de Ronald solicitó otra suspensión, argumentando que la inyección letal era un castigo cruel e inusual. Pero el 28 de marzo, un juez federal rechazó la petición, así que el 31 de marzo de 1984, poco después de la medianoche y una década después de haber envenenado a su propio hijo para cobrar su seguro de vida, Ronald Clark O'Bryan fue ejecutado con una inyección letal en la unidad Huntsville. En su declaración final, Ronald mantuvo su inocencia, asegurando que la pena de muerte que sufriría era un error. Esta fue su declaración final. Lo que está a punto de ocurrir está mal. No obstante, nosotros como seres humanos nos equivocamos y cometemos errores. Esta ejecución es uno de esos errores, pero eso no quiere decir que todo nuestro sistema de justicia esté mal. Por ello, perdonaré a todos los que hayan tomado parte de cualquier manera en mi muerte. También por todo aquel al que haya ofendido de cualquier modo durante mis 39 años de vida, rezaré y pediré su perdón, tal y como yo haré con todo aquel que me haya ofendido de cualquier modo. Y rezaré y pediré a Dios piedad y perdón para todos los hombres. Para mis seres queridos, les extiendo mi amor inmortal. Para mis seres cercanos, sepan en sus corazones que los amo a todos y cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y que los mejores deseos de Dios siempre los acompañen. Finalmente, cerró la carta diciendo que fue tratado bien por todo el personal durante su aprehensión. Mientras la ejecución se producía, unos 300 manifestantes se reunieron afuera de la prisión conmemorando el hecho. Algunos gritaban «truco o trato», otros arrojaron caramelos a los manifestantes contra la pena de muerte que también estaban reunidos en el lugar. Ronald O'Bryan está enterrado en el cementerio Forest Park East, en Western, Texas. Su hijo, Timothy, reposa en el cementerio Forest Park Lawndale, en Houston. Poco después de la detención de Ronald, su esposa introdujo el divorcio. Más adelante ella volvió a casarse y su nuevo esposo adoptó a la hija que tuvo con O'Bryan, Elizabeth. Después de que el crimen del Candyman se hiciera público, se implementaron programas de seguridad para Halloween en Pasadena, en los cuales se enseñaba a los padres métodos para evaluar la seguridad de pedir caramelos en casa de los vecinos mediante una inspección visual. Es difícil comprender qué pudo llevar a un hombre común, como un vecino de nuestra casa o un compañero de trabajo, con familia, un buen trabajo y en apariencia muy normal, a cometer filicidio, el asesinato de su propio hijo. Este tipo de crímenes son especialmente condenados socialmente, porque implican la ruptura abrupta de la norma social que representa la protección y el cuidado de los hijos por parte de sus progenitores.
Según los expertos, son delitos que suelen cometerse a raíz de trastornos mentales en el caso de las madres y en el de los padres por venganza y violencia machista. También pueden ser producto de brotes psicóticos o depresiones severas. Tristemente, este tipo de crímenes no es tan inusual, y menos en Estados Unidos. Un estudio de la revista Ciencia Forense Internacional analizó los casos de filicidio cometidos entre 1976 y el año 2007 y halló que cada año ocurrieron cerca de 500 filicidios en Estados Unidos. Casi el 72% de los niños que fueron asesinados por sus propios padres tenían 6 años o menos. Y 1/3 de las víctimas solo eran bebés de 1 año o menos. La mayoría de los asesinos son hombres. El 58% de estos casos analizados fueron delitos ejecutados por padres. Y son los hijos varones también los que más sufrieron este tipo de crímenes. Pero el caso de Ronald O'Bryan es poderosamente extraño por las razones que motivaron el asesinato. Una muerte premeditada, calculada, impulsada por dinero. El hombre que para muchos arruinó Halloween esperaba que la leyenda urbana de los caramelos envenenados en Halloween sirviera como la coartada perfecta para desviar cualquier sospecha en su contra. Pero la verdad es que el pequeño Timothy murió a manos de una de las personas en quien más confiaba en el mundo, su padre, y en una noche que debía ser para la diversión y la alegría. Ronald O'Bryan fue incapaz de admitir el delito que cometió, incluso antes de su propia ejecución. No hubo signos de arrepentimiento, dolor o remordimiento, ni siquiera en los minutos finales de su vida. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.